Que Dios le bendiga, pueblo del Señor. Pueblo santo. Amén. Pueblo adquirido. El Señor tiene propósitos con nosotros. Amén. Y por eso es que Él nos escogió para cosas grandes. Y hoy nos escogió para que estemos aquí en su casa y escuchemos su bendita y eterna palabra. Les invito a que abran la palabra del Señor en Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25, vamos a leer del verso 25 en adelante. En este día les quiero hablar con la ayuda del Señor en el tema Valora tu bendición. Valora tu bendición. ¿Tienen Génesis capítulo 25, verso 25? Dice la palabra del Señor: y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado y de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Oramos en este día. Gracias te damos, bendito Padre Celestial, porque aquí nos tienes, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, Dios mío. Nos has dado la vida, nos has dado la salud y la bendición, Señor, de poder llegar a tu casa libremente y poder escuchar tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque sé que en este día tú traes esta palabra para bendición y edificación de nuestra vida. Con ese propósito, Señor, yo me paro en este altar, Dios mío, reconociendo el compromiso que tengo delante de ti, Señor, y te pido, guarda mis labios de decir algo, Señor, para ofender, sino que todo, Señor, sea para la edificación de tu pueblo. Gracias te doy en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Por favor, tomen sus lugares. Hemos leído esta palabra del Señor que nos habla. Es una palabra que se le enseña a los niños desde que son pequeños, y yo considero pues que la mayor parte de los niños la conocen, cuanto más nosotros como adultos. Pero el Señor siempre nos habla por su palabra, porque su palabra es viva, su palabra es eficaz. Y el Señor hoy trae prácticamente la segunda parte de ayer. ¿Quiénes vinieron anoche? Una palabra de mucha bendición, y cuando yo escuchaba al hermano Raúl, yo decía: ay, Dios mío, me robó el mensaje. Pero no es eso, es porque tenemos al mismo Espíritu, y el mismo Espíritu es el que conoce la condición de este pueblo, y el Señor nos va a seguir hablando. Ahí nosotros, en estos versos que nosotros leímos, nosotros podemos ver a un matrimonio que Dios había escogido con un propósito grande, a Isaac y a Rebeca. Pero quiero ir antes para hablarles acerca de dónde venía Isaac.
Isaac, nosotros sabemos de que su padre era Abraham, un hombre de Dios que le creyó a Dios, un hombre que fue amigo de Dios, un hombre que recibió la más grande de las promesas. Nosotros podemos ver en la palabra del Señor, y yo quiero que lo leamos, aunque es una lectura larga, pero yo quiero que usted vea de dónde es que vamos a sacar esta palabra. Si vamos a la palabra del Señor, a Génesis, no sé si se lo di, pero aquí lo tengo. Y salió, dice la palabra del Señor, y salió, sí lo tengo, Génesis 17, verso 1 al 8, dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Mire qué pacto tan especial el que Dios había hecho con Abraham, o Abraham también. Y entonces Él le promete que su descendencia sería una descendencia escogida por Él, que de parte de su descendencia Él bendeciría a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. Y esta palabra la recibió Abraham, y él tuvo pruebas para llegar a ser padre, pero como Dios le había dicho que él iba a ser padre de muchedumbres, aunque pasaron 25 años, él llegó a ser padre de Isaac, el hijo de la promesa. Y entonces ahora viene Isaac, un hijo obediente, un hijo que le gustaba estar con su padre, que le gustaba obedecer a su padre. Y llega un día en que Abraham lo iba a sacrificar por mandato de Dios, pero como Dios vio el corazón de Abraham, que él estaba dispuesto a sacrificar lo que él más amaba, entonces le dijo: no lo hagas, detente. Yo ya vi tu corazón, yo ya vi que me amas, yo ya vi que me obedeces. Y entonces a los años viene Dios y rectifica esta promesa a Isaac, el hijo de Abraham. Y si vamos a la palabra del Señor, en Génesis capítulo 26, verso 1 al 5, dice la palabra del Señor: hubo hambre en el país, además de la primera que hubo en los días de Abraham. E Isaac se dirigió a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció el Señor y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, reside en esta tierra, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tus descendientes les daré todas estas tierras. Así cumpliré el juramento que hice a tu padre Abraham. Yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis instrucciones. Miren la obediencia de un padre, cómo hace a que el hijo llegue a obtener la bendición también. Y aquí vemos de que la bendición que se le había prometido a Abraham ahora se le
le promete a Isaac. Hermano, qué bendición. Y yo le quiero decir de que esa bendición no fue solo para Abraham, no fue solo para Isaac. Esa bendición nosotros la tenemos también, porque somos la bendición o los descendientes espirituales de Abraham. Y esto sería una continuación del mensaje del 31 de diciembre, que por cierto no me paraba aquí a predicar desde el año pasado. El 31 fue la última vez. Y entonces, mis amados hermanos, vemos de dónde viene Isaac. Y él tenía la promesa, pero ¿qué pasa? Que ahora él se da cuenta también que su esposa no puede tener hijos. ¿Y qué pasa con la promesa de Dios entonces? Pero él le creyó a Dios. Y dice la palabra del Señor de que pasaron, después de que ellos se casaron, pasaron 19 años y viene Isaac y él oró a Dios. Dice que le presentó la condición de su esposa estéril a Dios y que Dios recibió la oración de Isaac, y entonces viene Dios y le da y hace fructífero el vientre que estaba estéril. Mire, hermano, qué poderosa puede ser la oración de un esposo por su esposa. ¿Cuántos esposos oran por sus esposas? ¿Cuántos han visto fruto de su oración? Porque a mí me llama la atención que aquí dice, en el verso 21 del verso 25, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Usted sabe que las oraciones de los esposos pueden ser estorbadas y no pueden tener respuesta. ¿Cuándo? Cuando no honran a su esposa, cuando están en desobediencia. Pero aquí vemos una oración de un varón que fue aceptada. Mira usted una necesidad en su esposa espiritual o que está enferma. Ponga sus manos sobre su esposa y ella va a sanar en el nombre de Jesús. Usted como sacerdote tiene poder y tiene autoridad de parte de Dios para abrir puertas. Y entonces viene ahí Rebeca y queda embarazada. Y hermano, Dios cuando da, su bendición es abundante. Aleluya, dice hermana Melissa, ¿verdad? Porque lo vivió. Le estaba orando a Dios ella por quedar embarazada y el Señor le dio doble porción. Sí, eso es testimonio. No fue de casualidad, fue un testimonio que ella lo ha dado. Y aquí entonces vemos a Rebeca que de repente empezó con los síntomas, hermano. Ay, no puedo dormir bien. Ay, tengo mareos. Tengo ganas de un mango con pepitas. Y empezó con todos esos síntomas, ¿verdad? O esos deseos que le da a la mujer. Y estaba contento, hermano. ¿Qué varón no va a estar contento de saber que va a ser papá? Pero eso no solo es una alegría, eso es un compromiso delante del Señor. Y entonces viene Rebeca en lo que le está creciendo el estómago y ella se sobaba el estómago, ¿verdad? Porque es una costumbre o un instinto, yo no sé. Y después que han nacido los hijos todavía uno se sigue sobando, hermanos. La cosa que conforme iba ella creciendo en su embarazo, ella sentía unos movimientos pero bien rudos. Más allá de lo normal, porque es normal que un niño se mueva, es normal, las esposas saben, las madres sabemos y los esposos saben que de repente el estómago hasta se nos mueve y eso es una barbaridad. Pero ella sentía algo mayor todavía y dice que ella cuando sentía esos dolores, porque le tuvo que haber dado dolor, dice que ella se fue a consultar con Jehová porque ella sentía esos dolores tan fuertes. Porque ella dijo, no, si esto es así, prefiero morirme. Y cuando ella consultó con Jehová, Jehová le dijo lo que estaba pasando en su vientre.
Porque cierto es que cuando acudimos a Jehová, cuando vamos a la presencia de Él en busca de una respuesta, Él siempre nos dará esa respuesta. Y dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 25, verso 22. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Allá podemos ver que lo que había en su vientre era una pelea por lugares. Dicen de que los niños desde que están en el vientre escuchan, sienten, y entonces ahí había una pelea. Pero de repente se llega el día del alumbramiento y Rebeca contenta, Isaac contento. Y cuando nace el primer niño, ellos miran que el niño era velludo. La palabra del Señor dice, o en nuestra traducción dice que era rubio, pero en sí el significado era que él era pelirrojo. Y le ponen por nombre Esaú. Pero cuando miran que él va saliendo y no había terminado de salirle el pie, cuando ven que agarrado de su pie iba el otro niño. Hermano, esto tal vez a nosotros no nos sorprende porque ya conocemos la historia. Pero imagínese lo que es ver un alumbramiento natural y ver que el otro va agarrado del pie. Eso no es normal. No es normal. Pero así fue como salió. Y dice que él era lampiño. Pero van creciendo los hijos y se van desarrollando. Y había una promesa que Dios le había dado, una profecía que Dios le había dado a Rebeca. Y en ese tiempo del crecimiento de los niños empiezan los padres a ver el desarrollo de ellos, a ver su comportamiento, y eran totalmente diferentes los dos. Tanto en físico como en carácter, en personalidad, en gustos, los dos diferentes. Y cada uno de los padres empezó a hacerse a uno. La mamá se hizo a Jacob y el papá empezó a amar más a Esaú. Un problema, hermanos, que nosotros tenemos que evitar en nuestra casa. Porque muchas veces sí caemos en eso. Y ayer a mí me tocaba el testimonio del hermano Brens, porque él decía que por un sufrimiento que tuvo de niño, a él se le desarrolló una enfermedad. Si no estoy mal, eso fue lo que entendí. Porque muchas veces no tenemos cuidado de los sentimientos de nuestros hijos y empezamos a hacer más por uno que por el otro. Tal vez le ponemos más asunto al que es débil emocionalmente y descuidamos al que es fuerte emocionalmente, sin darnos cuenta que él también necesita atención. Y tenemos que tener mucho cuidado. Como padres nos equivocamos y muchas veces no lo hacemos porque querramos hacerlo, pero a veces nuestro instinto o qué sé yo nos mueve a hacer algo así. Yo hace años le contaba a la congregación de que yo lo viví. Fue como lo que yo pude ver, pero que no era así. Porque mi hermana, pues Dios la empezó a usar cantando, la invitaban a cantar a iglesias. Mi papá cuando tenía alguna campaña se la llevaba a predicar. Y entonces ella pues la cuidaban porque ya tenía ministerio, ¿verdad? Y le compraban su ropita porque tenía que pararse en diferentes iglesias a cantar. Y yo estaba pequeña, un año y algo de meses nos llevamos. Pero yo viendo. Y eso empezó a causar algo en mí. Pero mi papá no se dieron cuenta porque ellos no lo hacían intencionalmente. Y yo solo lo miraba y que doy gracias a Dios que nunca agarré algo contra mi hermana.
Porque a veces hay hermanos que no soportan un hermano porque vieron que a ellos los preferían. Y gracias a Dios, hermanos, nunca eso causó un conflicto. Ahora ya de mayor, yo digo, eran cosas mías. Pero en el momento uno no lo ve así. Yo a mis hijos les he dado esa libertad, que se acerquen a su papá o a mí y que nos hagan ver si estamos cometiendo algo así. Porque le digo, como papá nos equivocamos. Yo le digo, siempre y cuando usted nos venga con respeto y diga, mami, tal cosa usted está haciendo, y a mí yo lo miro así, venga mi amor y dígamelo. Y le digo algo, Joshua lo hizo. Y me dijo, mami, yo me doy cuenta que tú esto y esto. Le voy a decir de qué, para que no se le vaya su imaginación. Usted sabe que Caleb es alto. Entonces las personas cuando nos conocen o preguntan las edades y dicen, oye, él está bien alto para la edad que tiene. Y nos ponemos a hablar de Caleb. Y Joshua empezó a ver que eso era siempre, constante. Y cuando yo les dije eso, me dice, mami, dice, tú siempre hablas de la estatura de Caleb y no hablas de mí. Y le dije, tenés toda la razón, mi amor. Lo reconozco y no lo voy a volver a hacer. Y no lo volví a hacer. Estoy aquí en el altar. No lo volví a hacer porque tengo la responsabilidad de cuidar los sentimientos de mis hijos, el crecimiento de mis hijos, hermano, porque lo que está en nuestras manos, cuidar de nuestros hijos, lo tenemos que cuidar. Hay cosas que no dependen de nosotros. Ya ellos en su edad, ya Dios con ellos, pero en lo que dependa de nosotros lo tenemos que hacer. Y entonces cada uno empezó con un hijo preferido. Y viene entonces, llega un día en que ellos ya estaban grandes, como le digo, cada uno tenía su propio carácter, su forma de ser. Esaú era un hombre extrovertido, un hombre que le gustaba estar afuera cazando, un hombre que le gustaba traer alimento para su casa. Pero en cambio Jacob era todo diferente. Jacob dice que era quieto, que él era callado, que le gustaba habitar en tiendas, o sea, estar en su casa. Si lo ponemos al tiempo de ahora, ellos tenían uno que le gustaba estar en deportes, que le gustaba estar ahí con los amigos paseando, y al otro le gustaba estar en la lectura. Al otro le gustaba estar siempre metido en la casa y le decían, vamos, salgamos. Y decían, no, yo prefiero estar en la casa. Y así hay hijos, hermanos, y tenemos que respetarlos como ellos son. Y entonces un día de eso se fue Esaú a cazar. No dice exactamente que a cazar, pero él salió. Y cuando él regresa, dice la palabra del Señor que él regresó bien cansado. ¿Qué había hecho? No se sabe, pero él regresó cansado. Y que cuando él regresó bien cansado del campo, en el verso 30 dice, y dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Ahí nosotros podemos ver, hermanos, de que él era un hombre tan activo, pero que en eso que él estaba activo, que él se despreocupó de quién él era dentro de su casa. Fíjese que los primogénitos tenían la bendición, era una gran bendición de parte de Dios, de que el que nacía de primero en un hogar, él iba, después cuando el padre iba a fallecer, él iba a ocupar el lugar del padre, tanto espiritualmente como en protección y en liderazgo. Y esto lo sabían los hijos. Yo creo que, quiero decirlo de esta manera, ellos sabían quiénes ellos eran y de dónde ellos venían, porque aquí había una promesa que había venido del abuelo
al Padre. Y ellos que eran temerosos de Dios, ellos tuvieron que haber compartido esa promesa de Dios a sus hijos. Ellos tuvieron que haber guiado a sus hijos en el camino del Señor. Ellos tuvieron que haber instruido a sus hijos en el camino del Señor. Porque cierto es, hermanos, que nosotros como padres, como madres, contamos a Dios las bendiciones que hemos recibido de parte de Él. Nosotros, hermanos, les contamos a ellos las cosas grandes que Dios ha hecho con nosotros. Entonces ellos tenían que haber sabido quiénes ellos eran y lo que Dios había prometido de ellos. Pero Esaú no tenía ni el más mínimo interés por las cosas de Dios. Aquí podemos ver a dos hombres, como les digo, diferentes en todo, pero hasta en su vida espiritual. Uno tenía deseo de las cosas espirituales y el otro no. El otro a él no le importaba. Cuando nosotros vemos la historia de Esaú a través de la palabra del Señor, ahí no vemos en ningún momento que Esaú haya invocado el nombre de Jehová. Nunca lo hizo. Solo se habla de su riqueza, se habla de sus grandezas, se habla de sus posesiones, pero no hay ningún solo relato en que él haya invocado el nombre de Jehová. No le importaba en absoluto las cosas de Dios. Pero sí vemos a un hombre, Jacob, que sabía lo que era la primogenitura, que sabía lo que conllevaba la primogenitura, que era un hombre que amaba las cosas de Dios, que era un hombre que deseaba más de Dios. Y conocedor de eso, viene y le dice que le venda su primogenitura. Vemos a Esaú cansado. Un hombre cansado, hermano, lo que quiere satisfacer muchas veces es solamente su necesidad momentánea. Ayer Dios nos hablaba y pareciera que era un mensaje fuerte. No era un mensaje fuerte, era palabra de Dios. Porque cuánto muchas veces por el cansancio, la debilidad espiritual que podamos tener, entonces nos olvidamos de quiénes somos en Dios. Nos olvidamos de las promesas de Dios. Nos olvidamos del futuro glorioso que tenemos en Dios. Solo pensamos en nuestro momento. Y Esaú entonces llegó cansado. Su hermano había cocinado. Y le dice que le dé un plato de ese guiso que él había hecho. Y viene Esaú Jacob, quiero decir, como deseaba lo espiritual. Tomó ventaja de eso. Y fíjese que a Jacob siempre lo vemos como el engañador, el usurpador. Pero en sí su nombre Jacob significa el que se toma del calcañal. Su nombre no significa el engañador. Sí usurpó. Pero aquí cuando él pidió que se le vendiera la primogenitura, él no estaba haciendo ninguna trampa. Y cuando le dice, véndeme tu primogenitura, como le digo, él era consciente de lo que esto representaba. Muy diferente era la primogenitura a la bendición que conllevaba la primogenitura. El que tenía la primogenitura tenía puerta abierta para entrar en relación con Dios, porque no todos entraban a una comunión directa con Dios, eran los primogénitos. Por eso vemos que Abraham tuvo relación con Dios, Isaac hablaba con Dios. Hermano, nosotros, tal vez usted estará pensando, bueno, yo soy la número 5 de mi casa, número 8, hay número 11 creo yo también. Pero no se trata de eso en este tiempo para nosotros. Nosotros como hijos de Dios somos primogénitos. Tenemos una bendición que tenemos que valorar. Me llama a mí la atención, no voy a hablar mucho sobre esto, pero que hasta el tiempo de los sacerdotes al primogénito con los hebreos se les daba mucha importancia. Pero después, cuando llega el momento en que Dios escoge a la tribu de Leví, Él dice, estos serán mis primogénitos.
Y ahí entonces para Dios vienen a ser sus primogénitos los que ministraban delante de Él. Y usted es un sacerdote de Jehová, que ministra delante de Jehová. Cada vez que usted viene a la casa del Señor y adora, usted está ministrando a Jehová. Cuando usted ora, usted está ministrando a Jehová. Y entonces ahora esta palabra es para todos nosotros, porque todos somos los que tenemos primogenitura. Tenemos puerta abierta para llegar a la presencia del Señor. Como le decía, el primogénito tenía el privilegio de ser el que iba a ofrecer ofrendas por la familia. Era el sacerdote de la familia. Tomaba el liderazgo de la familia. Tenía también una doble porción. No solamente le iban a dar igual que a todos sus hermanos, sino que él tenía una doble porción de la bendición terrenal. Hermano, esto era tremendo, qué bendición. Pero esta doble porción no era solo para que él se la disfrutara. Esta doble porción era para que cuando le faltara algún familiar o un familiar tuviera una necesidad, él pudiera cubrir con eso. Y nosotros tenemos que desear tener una doble porción de la presencia de Dios para poder ministrar a otros, para poder darle a otros. Ser primogénito tenía sus privilegios, pero también tenía sus responsabilidades. Esaú, hermanos, vemos más adelante que cuando le dice Jacob que le venda su primogenitura, entonces él respondió y dijo: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Mire qué tan poco valor le tenía él a la primogenitura. Pero lo más triste de esto es que fue un hombre sin visión, un hombre que solo le importaba su presente, un hombre que no le importó ni su familia ni su descendencia, sino que solo le importó él, porque él dijo: igual yo me voy a morir. Pero él olvidó que el que fuera a recibir la bendición del primogénito, su descendencia sería bendita también. Hermano amado, ayer Dios nos hablaba y como le digo es segunda parte. ¿Cuántas veces nosotros cedemos fácil a dejar la bendición de Dios y no nos damos cuenta de las consecuencias que traemos para nuestra casa? Como padres podemos traer consecuencia a nuestra casa. Como hijos podemos traer consecuencia a nuestra casa. Tenemos que valorar la bendición de ser hijos de Dios. Tenemos que valorar que tenemos al Espíritu Santo de Dios. Tenemos que valorar el privilegio que tenemos de venir a la casa de Dios. Tenemos que valorar el privilegio que tenemos cuando nos ponen a servir para Dios. Pero ¿cuántas veces lo hacemos de mala gana? Molestos, a la carrera. No valoramos lo que Dios nos ha dado. Yo estoy en esta iglesia casi desde que se fundó, 21 años, pero con interrupción. Porque cuando me casé, me fui a la iglesia donde asistía mi esposo. Y Dios me dio la bendición, y Dios bendiga a nuestra pastora que siempre da oportunidad de servicio, hermanos. Y así nos equivoquemos, nos vuelve a dar oportunidad, y Dios la bendiga, pastora. Y yo tenía la bendición de dar los estudios bíblicos, joven, y no valoraba muchas veces ese privilegio. Me preparaba de último momento. No me metía en la presencia de Dios como me tenía que meter para buscar dirección. Y lo tomaba así como que es un estudio.
Y no lo veía como ese hermoso privilegio que Dios nos da de compartir su palabra viva. Y me fui. Un año creo que estuve en la iglesia donde asistía a Rubén. Hermanos, yo deseaba dar un estudio bíblico. Nunca di un estudio bíblico allí. Usted sabe lo que para mí era ver a los que enseñaban, y yo con ese deseo aprendí a valorar lo que era servirle al Señor. Porque hay un dicho que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? ¿Y por qué va a esperar perderlo? ¿Por qué va a esperar a que ya no estén sus papás para entonces decir, ay, los hubiera llamado más? ¿Por qué va a esperar que su papá y su mamá ya no estén para entonces decirles, hubiera hecho caso? Valoren este tiempo que se puede. Le decía que no valoramos muchas veces lo que hacemos para el Señor. Y la palabra del Señor dice que maldito es el que hace indolentemente la obra de Jehová. ¿Sabe qué es indolente? De mala gana. ¿Cómo vienen a servir, hermanos? ¿En obediencia? ¿Ujieres son obedientes a su líder? Hoy es un día para que nos examinemos delante del Señor. Como le decía, Esaú no tuvo visión. Y vender ese privilegio equivalía a desprenderse de la identidad espiritual de tener una relación personal con Dios. No podemos cambiar el valor espiritual, hermanos, por un deseo temporal. En la palabra del Señor nosotros podemos ver hombres que cambiaron lo que tenían, el valor del llamado por un momento de placer. Y vemos en la palabra del Señor que el rey David quiso satisfacer un deseo personal en cierto momento y se le olvidó que él era el hombre conforme al corazón de Dios. Y dice la palabra del Señor, vamos a leerlo. Les hablo un poquito en contexto. David vio a la mujer Betsabé que se estaba bañando. Y él estaba en su terrado y dice que cuando él la vio, le atrajo. Pero si él solo hubiera visto en ese momento, hermano, nada hubiera pasado. Él ignora y hay una mujer, me entro y ya ahí se queda. Pero dice que él insistió a ver con su mirada y que él la deseó. Y entonces él la manda a llamar, la traen a su palacio, él se acuesta con ella. Después él se entera de que ella estaba embarazada y entonces viene él y manda a traer al esposo que estaba en la guerra para que fuera y se acostara con él y entonces creyeran que el hijo que ella estaba esperando era del esposo, cosa que no era así y ahí había engaño. Como no le funcionó porque él no quiso irse a la casa, dormir con la esposa, estar con la esposa, entonces lo manda a la guerra y lo pone al frente para que lo maten. Se quitó el peso David, si lo podemos decir de esa manera. Pero delante de Dios no hay nada oculto, hermanos. Y entonces, como Dios que todo lo sabe, le dijo en 2 de Samuel capítulo 12, verso 9 al 10, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Mire qué fue lo que le hizo, menospreció la palabra de Dios. ¿Quién era David?
¿Quién era David? Un rey, un hombre inspirado por Dios, un hombre que hablaba con Dios, pero llegó a menospreciar. Vemos también en la palabra del Señor, hermanos, que cuando nosotros hablamos mal de la bendición que nosotros tenemos, estamos menospreciando a Dios. Estamos menospreciando las promesas de Dios. No lo vamos a leer, pero en Números capítulo 13, del verso 27 en adelante, vemos que cuando Moisés envió a 12 espías para que ellos fueran a reconocer la tierra que Dios les había prometido, una tierra buena, una tierra donde fluía leche y miel, una tierra donde ellos iban a morar, ellos se fueron y vieron lo que realmente era y trajeron delante de Moisés lo que habían visto, pero ellos lo trajeron en una forma negativa. Y ellos dicen que se pusieron a hablar mal de la tierra que Dios les había dicho que era tierra buena. Cuando nosotros hablamos mal de lo que Dios nos ha dicho, hablamos mal de las bendiciones que ya tenemos, hermanos, estamos menospreciando la bendición. Dice la palabra del Señor en el verso 32 del capítulo 13 de Números: y comenzaron a desacreditar la tierra que había explorado, diciendo ante los hijos de Israel: la tierra que fuimos a explorar es tierra que traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Nosotros a nuestros propios ojos parecíamos langostas y así parecíamos a sus ojos. Si usted mira más adelante, todo lo que ellos hablaron de esa tierra fue para que el pueblo de Israel decayera. Fue para que el pueblo de Israel empezara a hablar mal de Dios también. ¿Y cuál fue la consecuencia de estos que hablaron mal de lo que Dios les había dicho? Fue que tuvieron que morir. Porque cierto, hermanos, es que cuando nosotros no valoramos la bendición de Dios, va a venir un castigo de Dios para nosotros. Jacob era un hombre que amaba la bendición. Como le decía, al contrario de Saúl, que menospreciaba las cosas de Dios, Jacob amaba las cosas de Dios. Y aquí podemos ver entonces nosotros de que Jacob, lo voy a decir así de claro, aquí no lo dice la Biblia exactamente que él conocía la bendición de primogénito, pero sus padres les enseñaban. Y entonces para mí él sí sabía lo que esto representaba y por eso la buscaba. Hermanos, siempre habrán dos tipos de creyentes: el que desprecia, el que menosprecia, y también estará el que desea más de Dios. ¿Qué queremos ser nosotros? Vemos más adelante que llegó el día en que esta primogenitura se le iba a dar a Esaú. Y aunque Esaú trata como usurpador a su hermano, como burlador, no era en sí Jacob delante de Isaac el burlador, era Esaú. Porque Esaú no le dijo nunca a su papá: papá, yo ya vendí la primogenitura, no me corresponde a mí. Y sabemos la historia de que viene Jacob delante de su madre, o su madre lo manda a llamar y su madre le dice: mira, yo escuché de que Isaac va a bendecir a tu hermano. Voy a hacer algo de comer y se lo llevas a tu hermano, a tu padre, para que él coma. Y él le dice: mamá, pero yo soy lampiño y mi hermano es velludo, papá se dará cuenta y más bien me va a maldecir en lugar de bendecirme. Y aquí yo puedo ver de verdad que Jacob era un hombre temeroso, porque si él hubiera querido realmente engañar a su papá, la primera dice: sí, yo lo hago, o por cuenta de él, y podemos ver que él realmente era un hombre temeroso de Dios. Pero la mamá fue la que lo convenció, y él, en obediencia a su mamá, va y engaña a su papá.
Yo no le estoy quitando el crédito del engaño a Jacob, pero podemos ver que no vino de parte de él el engaño. Y bueno, y engañan al papá, y el papá, hermanos, pone las manos sobre Jacob pensando que era Esaú. ¿Por qué era necesario esto? Porque aunque él ya tenía la primogenitura, que se la habían vendido, aunque fuera por un plato de comida, por lo que fuera, ya era de él legalmente. ¿Por qué le digo legalmente? Porque él hizo jurar a Esaú que le vendiera la primogenitura, y él lo juró. Y para un hombre dar su palabra, eso era como firmar algo, hermanos. Ahora se da la palabra y queda en el aire. Pero ahí era un contrato que se hacía legal. Pero no era suficiente, había que recibirla del Padre. Y entonces cuando él llega con engaño, pero recibió la bendición. Pero era lo que ya Dios le había hablado a Rebeca, su madre. Ahí se estaba cumpliendo. Cuando Esaú se da cuenta, entonces viene Esaú y dice que él lloró delante de su papá al decirle: no, papá, no fue a mí al que bendijiste, fue a mi hermano. Y dice que él lloró con amargura y le rogaba a su papá: bendíceme a mí también, bendíceme. Ya era tarde, había rechazado la bendición de Dios. Y la palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 12, versos 16 y 17: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. No podemos, hermanos, pensar que lo que hoy no valoramos, tal vez lo tengamos el día de mañana. Pero hoy Dios nos está hablando que valoremos las bendiciones que tenemos de parte de Él. Yo no le vengo a hablar que valore las cosas materiales, esas son añadiduras. Es lo espiritual, la salvación, el perdón de sus pecados, que es un hijo de Dios, que tiene los dones del Espíritu Santo. Son las cosas que tenemos que valorar. Póngase de pie. Jacob menospreció la bendición, y menospreciar era desecharla, tener en poco. Esaú, podemos ver 4 acciones que él tomó después de que vendió su primogenitura. Dice de que él comió, bebió, se paró y se fue. Cuando Esaú cometió ese error, ni siquiera le vino por la mente: ¿qué hice? Le fallé a Dios. ¿Y cuántas veces estamos nosotros así delante de Dios? Que fallamos y satisfacemos nuestro placer momentáneo y ni nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Porque muchas veces el Espíritu Santo está apagado, contristado. Pero hoy Él está aquí y puede avivar nuestra vida. Hoy, si nosotros reconocemos la condición de nuestra vida, Él está aquí para restaurarnos. No esperemos que pase más y más y más el tiempo y sigamos perdiendo y teniendo, hermanos, teniendo consecuencia a nuestro pecado. Él está aquí en este día. Yo le invito a que cierre sus ojos y que analice su vida delante del Señor. ¿Cuántas cosas hay que el Señor nos manda que no menospreciemos? No debemos de menospreciar la disciplina de Dios para nuestra vida.
No debemos menospreciar las profecías. No debemos de menospreciar los consejos que se nos dan. No podemos cambiar por nada la bendición. Que podamos nosotros ser como aquel hombre, como Nabot, que tenía una herencia dada por su padre. Él tenía los valores que su padre le había dado. Una herencia que no se podía comparar con nada. Y que cuando llegó, aún siendo el rey, el quien fuera el más alto, y le dijo: véndeme esa herencia o te la cambio por otra. Él dijo: mi herencia no la vendo. Que nosotros podamos ser como Nabot, que cuando viene la tentación, que cuando viene el diablo a querernos quitar lo que Dios nos ha dado, podamos decir: yo esto no te lo doy, yo esto no te lo entrego. Oramos al Señor.